Tributo. Historias que construyen memoria de la Shoah. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת. Iniciamos aquí en Radio Sefarad una nueva edición de este tributo que Cecilia Levitt les acerca cada semana para rendir homenaje a diferentes personas aquí en Radio Sefarad. Hola, Cecilia. Hola, Alejandro, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión este espacio está dedicado a Aaron Appelfeld, del que nos vas a hablar en el día de hoy. Exactamente. En la semana, buscando así unos libros, me encuentro en mi biblioteca con un libro de Aaron Appelfeld, Historia de una vida, que recibió el premio Médicis en 2004 como literatura extranjera, y me lo puse a hojear. Yo ya lo había leído hace unos años, y la verdad es que no lo pude soltar. Y primero dije, bueno, a ver, Aaron Appelfeld es una figura muy conocida, es un escritor. Yo no soy experta, ¿no?, en sus libros, en la literatura que él escribió, pero sin embargo, a lo mejor es un atrevimiento, pero sin embargo dije, quiero hacerlo, quiero contar la historia de su vida. Aaron Appelfeld nace como Erwin Appelfeld, ese es su verdadero nombre, y nace en el distrito de Chernovich, en la región de Bukovina, en Rumanía. Hoy sería Ucrania, y nace en 1932. Sus padres se llaman Mihai Appelfeld y Bunia. Ambos son judíos, como yo digo, productos de la emancipación. Son judíos que viven alejados de la religión judía, no son observantes. El padre es un industrial exitoso. En su casa se habla alemán, que era, bueno, esta lengua era la herencia del imperio austrohúngaro. Es una familia que tiene un buen pasar económico, vacacionan en centros turísticos o en balnearios, adoran la literatura, la música, el arte. Aaron es hijo único. Sin embargo, los abuelos maternos son observantes, viven en un pueblo, alejados del pavimento y del ruido de la ciudad. Su abuelo, al que él le tiene muchísimo cariño, asiste asiduamente a la sinagoga del pueblo, respeta el Shabbat, respeta el kosher, y entonces en los veranos, Aaron junto con su mamá viajan a visitar a los abuelos mientras su padre queda en la ciudad por cuestiones laborales. Estas visitas para Aaron eran como soñadas, ¿no? Porque los días en el pueblo son muy diferentes a los días en la ciudad. Eran días muy largos y llenos de pequeños detalles, ¿no? Como detalles mágicos. Aaron, como dije, es hijo único y muy, muy apegado a su madre. Ella, Bunia, lo protege, ¿no? Es como que no se separa de él, está como muy, muy pendiente. Los paisajes que él observa aquí no existen en la ciudad. Los árboles, los animales, el arroyo. Por ejemplo, la abuela elabora mermeladas de ciruela, de pera, de cereza. Es casi un ritual, ¿no? Porque esto sucede por la noche. La abuela coloca una gran cacerola de cobre, la colocan en la hoguera y bueno, y va probando, le va agregando especias, hasta que por fin, bueno, ya sirve un plato pequeño de mermelada caliente. El abuelo, por ejemplo, sale todas las madrugadas a su sinagoga a rezar. La abuela le plancha una camisa blanca para Shabbat. La sinagoga es muy pequeña, está hecha de madera inclusive, y Aarón lo acompaña, y todo es muy extraño para él, porque bueno, sus padres no rezan, no asisten a una sinagoga. Sus abuelos, ambos, hablan en idioma yiddish, que es un idioma que él desconoce. Por otro lado, tampoco él conoce las plegarias, con lo cual acompaña a su abuelo, pero él siente que es el único que no sabe rezar, ¿no? La casa de la familia Appelfeld en la ciudad es una casa muy amplia, de habitaciones, tiene un balcón que da a la calle y el otro da a un jardín público.
hay unas cortinas largas, un suelo de parquet, una alfombra, ¿no? Una alfombra que cubre la habitación, y allí Aarón juega con sus cubos de madera, construye casas, calles, y por supuesto recuerda esas vacaciones familiares con sus padres a los bosques de los Cárpatos. Aarón ya tiene 5 años, y el año 1937, inclusive el 38, la vida cambia radicalmente. El gobierno se vuelve antisemita, los gendarmes colaboran con la población, y bueno, y circulaban rumores en todas partes de que, bueno, tiempos difíciles iban a llegar. Por supuesto que se conoce lo que está sucediendo en Alemania, y no cabe duda, ¿no?, que se avecinan tiempos difíciles. Su padre, Mihai, intenta por todos los medios conseguir un permiso para entrar a Estados Unidos. Inclusive envía telegramas a familiares y amigos de Uruguay y de Chile. Pero ya nada sale bien, estaban como, bueno, atrapados. Y a lo mejor personas que antes entraban a su casa, o socios del padre, o gente en la que se podía confiar, o amigos de la juventud, cambian su actitud, ¿no? Se alejan o inclusive se convierten en enemigos. La desesperación es enorme. Por supuesto que también hay optimistas, ¿no? Judíos optimistas o ilusos que interpretan que la situación la interpretan como para bien, ¿no? Pero su padre siente como que la tierra arde bajo sus pies, y bueno, intenta en vano buscar una salida. En esa primavera, el abuelo enferma y por lo tanto abandona el pueblo y se traslada para sus cuidados y sus tratamientos a vivir con la familia de Aarón. Y desde que el abuelo llega a la casa, el ambiente familiar es muy tenso, pero no por el abuelo, sino porque el padre de Aarón eh, está sumamente nervioso, bueno, come deprisa, sale y entra, como que estos eran los ánimos en la casa, ¿no? Por un lado, el silencio del abuelo y la tormenta de su padre. Y Aarón pensaba, ¿no? Dice, a veces tengo la sensación que mi padre está excavando un túnel a través del cual quiere salvarnos. Y al final de ese verano, el abuelo falleció. Rumanía fue una aliada de Alemania durante la guerra. Un dato importante para mí es que antes vivían en el país 757.000 judíos. El antisemitismo rumano se caracterizó sobre todo por una violencia extrema, pero que este antisemitismo no surge con la guerra, sino antes de la guerra. Por ejemplo, Aarón asiste a primero de primaria, tiene 6 años. Allí no es feliz. Allí, en una clase de 40, solo hay 2 niños judíos. Y tuvo que soportar, bueno, ataques, insultos, o inclusive, bueno, le pegaban o no jugaban con él por el solo hecho de ser judío. Su madre quiere sacarlo de este colegio, pero su padre insiste en que debe defenderse, y ni siquiera su maestra, que es judía, puede frenar, ¿no?, este ambiente de odio. Y en junio de 1941 ya Alemania ataca por sorpresa a la Unión Soviética, y aquí fueron masacrados alrededor de 15.000 judíos de la ciudad por soldados, por policías y civiles rumanos. El dictador Antonescu ordenó el asesinato de los judíos de Besarabia y de Bucovina en lo que sería la Rumanía septentrional. Las matanzas fueron llevadas a cabo por el ejército, por la gendarmería y por la población local. Como digo, con la colaboración, por supuesto, del ejército alemán y miembros de la Einstein-Gruppen D, que es un pelotón de exterminio. Bunia, su madre, fue asesinada al comienzo de la guerra. Aarón dice así: no presencié su muerte, pero oí su único grito. Su muerte quedó grabada en mí, pero más que su muerte, su renacimiento. Cada vez que estoy triste o contento, se me revela su rostro como si fuera a venir hacia mí.
יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתה. Su padre, Mihai y Aarón, fueron trasladados al gueto. Allí todo orden se había desmoronado, es decir, no más colegio, no más deberes, no más madrugar por la mañana. En el gueto las condiciones son muy duras, los niños se encuentran en las calles, mientras los adultos cumplen trabajos forzados. Existe en este gueto un profesor que se llama Gustav Gottesman, que era el director del orfanato de los niños ciegos. Este director tenía un método de enseñanza, el método era la música, todo con melodía. Él creía que la canción, bueno, era un buen instrumento para desarrollar, ¿no?, una relación sensible con las personas. Ellos cantaban canciones clásicas y también en yiddish. Cuando entraron en el gueto, continuaron cantando y Gottesman trabaja con los niños día y noche. El 13 de octubre del año 42 ordenaron al doctor trasladar a los niños a la estación del tren. Estos niños se vistieron con ropa de fiesta, metieron en sus mochilas un libro en braille, un plato, una taza, una cuchara y ropa para cambiarse. Todos, inclusive el doctor, fueron empujados hacia los vagones del tren. Y yo pienso que tal vez cada ciudad tuvo un Janusz Korczak, ¿no? Este famoso doctor del gueto de Varsovia. En este caso, en este gueto fue el profesor Gustav Gottesman. Más tarde, los judíos del gueto, y entre ellos Aarón y su padre, fueron deportados a la región de Transnistria, entre los ríos Bug y Dnieper. Hitler había cedido a Rumanía esta región. Y este traslado se hace a pie, es una caminata, y Aarón la describe así. Hace días que vamos arrastrándonos por los caminos sumidos en el fango. Una larga caravana rodeada de soldados rumanos y ucranianos que nos azotan con látigos y disparan con fusiles. Mi padre aferra mi mano con gran fuerza. Mis cortas piernas no tocan el suelo, pero el frío del agua me hiela las piernas. Todo es oscuridad alrededor y excepto la mano de mi padre no siento nada. Llegarán al campo de concentración y allí las privaciones, el frío, las enfermedades. En poco tiempo son 150.000 judíos que mueren en este campo. Y más tarde van a separar a Aarón de su padre. Y es así que Aarón, con 10 años, huye al bosque. Esto ocurre en el otoño de 1942. Esa entrada en el bosque se conserva en la memoria de Aarón porque lo primero que encuentra es un árbol lleno de manzanas rojas. Se queda como atónito, ¿no?, frente a este árbol. Hacía días que no se llevaba nada a la boca y de repente un árbol lleno de manzanas, ¿no? Solo al día siguiente se anima a arrancar una manzana del árbol. No sabía qué hacer, pero bueno, por otro lado la sed lo impulsó a buscar agua. Estuvo buscando durante un día entero y solo al atardecer encontró un arroyo. Bebió y lo que hizo fue seguir el cauce de este arroyo porque entendió que lo iba a llevar hacia las afueras del bosque. ¿Cuántos días pasó en el bosque? Quizás hasta que llegaron las lluvias. Cada día hacía más frío entre los árboles. No había escondite posible. Y bueno, ya la humedad se filtraba por su ropa. Por suerte, tenía unas botas altas que su madre le había comprado días antes de la invasión alemana. Pero no tiene más opción que pedir refugio en una de las casas de campesinos que estaban dispersas junto al bosque. Y la primera puerta que toca será la casa de una mujer.
Aarón va a hablar en ucraniano. Hay un instinto que le dice que no debe revelar quién es. Él le cuenta que sus padres, bueno, eran ucranianos, que habían muerto en un bombardeo, y le pide trabajo. Aarón no sabe quién es esta mujer, ni cuál sería su trabajo ahí. Pero esta mujer, llamada María, aceptó. Afuera la lluvia y dentro de esta casa Aarón está protegido. ¿Qué hace? Barre la casa, friega los platos, pela patatas, en fin. Iba a veces por las tardes a comprar azúcar o sal o salchichas y vodka. Era una caminata desde la cabaña, una caminata de 1 hora y media. 6 meses atrás, Aarón había tenido padres y ahora, bueno, su existencia es solo lo que veían sus ojos. María no está casada. Casi todas las noches entra un hombre a la cabaña y se encierran tras una cortina. Allí hablan, beben vodka, se ríen y luego callan. En el mismo orden esto se da una y otra vez. Aarón está asustado, aunque se repite a sí mismo, no tengo miedo. Y cuando llega el invierno, ya estos hombres no van con la misma frecuencia a la casa de María. El carácter de ella es cambiante, es inestable, grita e inclusive maltrata a Aarón. Aunque no siempre está enfadada, podemos decir que la mayor parte del tiempo lo ignora. Aarón se hace amigo ¿de quién? De las vacas, aprende a ordeñarlas y con ellas habla el idioma de su madre, el alemán, y también les habla acerca de sus padres o sobre su casa. El invierno pasó, dejó de nevar, llegaron las lluvias y la vida de Aarón se volvió como plana, ya no puede ver a sus padres ni siquiera en sueños. Tenía la impresión como que el pasado o su vida anterior era una ilusión y que había nacido allí, en esa casa, en esa oscuridad. Y en un arrebato de María lo va a echar entre gritos y Aarón corre en busca de nuevos refugios y él lo va a llamar una humillante despedida. Y va a encontrar refugio en casa de un campesino ciego, pero también pronto se dará cuenta de la crueldad y va a huir. A lo largo de la guerra, Aarón estuvo en cientos de lugares, estaciones de tren, pueblos remotos, ríos. Todos tenían nombre, pero Aarón es solo un niño y no recuerda todo lo que sucedió. En realidad, él dice, todo lo que sucede se grabó en las células de su cuerpo, sin embargo, no en su memoria. Por otro lado, rápidamente aprendió que era mejor no hablar durante la guerra, hablar poco o no hablar. Y él va desarrollando como una desconfianza hacia la palabra. Como digo, no podemos decir que enmudece, pero las palabras ya no fluyen de su boca. La guerra acabó y Aarón está solo. Llegará primero en el 44, regresan los rusos y ocupan Ucrania. Aarón tiene 12 años y se va a unir al Ejército Rojo. Pero ya más tarde, junto a otros prisioneros y a través de Yugoslavia, va a llegar a Italia, a los campos de desplazados. Allí, va a permanecer un tiempo y en estos campos tampoco fue fácil. Se hablaba de los horrores de la guerra, aunque también él percibe que hay horrores que las palabras no podían expresar, que se convierten como en secretos, ¿no? En secretos ocultos. El campo está rodeado de diferentes personas, gente que va llegando de diferentes rincones de Europa. Hay de todo, hay gente pervertida, como la menciona, gente malvada que quería abusar de los niños. Sin embargo, también hay gente culta, hay gente corriente y también personas silenciosas. Pero aquí van a existir instructores, maestros, que van a proteger con toda su fuerza
a los niños. Ellos van a enseñarles a leer, a escribir, a sumar, a restar, inclusive versículos de la Biblia, van a enseñarles yiddish, hebreo, y por poco tiempo estuvo acompañado por personas maravillosas. לראות את האור, לראות את האור. En 1946 coge un barco desde las costas de Italia hasta Haifa, hasta Israel. En la cubierta, bueno, se amontona la gente, cientos de personas sobrevivientes, niños huérfanos como Aarón, que Aarón en este momento ya tiene casi 14 años. Aarón escribe un diario, y es una escritura desigual, ¿no? Es un diario, él dice, es un mosaico de palabras sueltas, palabras en alemán, palabras en yiddish, en hebreo, pero escribe palabras porque no es capaz de construir frases. Y esas palabras que escribe son como gritos, ¿no? Gritos reprimidos de un muchacho de 14 años que había perdido todas las lenguas que hablaba. Se había quedado sin ninguna. Y este diario un poco le sirve como un rincón, ¿no? Que retrata un poco su alma. Y ahora, sin idioma, todo es un caos, es confusión y es miedo. Muchos niños en aquella época tartamudeaban y Aarón es uno de ellos. Se encuentra, como él dice, sin lengua materna, dice, el hombre es un inválido. Su lengua materna en realidad era el alemán, su madre amaba ese idioma y lo cultivaba, pero sus abuelos hablaban yiddish, un idioma que a él le recordaba la compota de ciruelas. Pero ahora, en esta nueva tierra, en Israel, comienza a aprender palabras en hebreo. Estas palabras le suenan exóticas y le eran muy difíciles de pronunciar. Sus sonidos, por ejemplo, no le despiertan ninguna asociación. Le sonaban como órdenes, ¿no? Trabajar, comer, ordenar, dormir. El idioma hebreo un poco se le impuso por la fuerza, pero con muchísimo esfuerzo. Él dice que era como subir una montaña. Fue adoptando, ¿sí?, diferentes palabras y las fue convirtiendo en su lengua. Estos primeros años en Israel, que él va a pertenecer a Liat Anoar, que esto es una institución, una organización que ayudaba a los jóvenes, ¿no?, a formarlos y a darles trabajo. En todo este periodo que él pertenece a la inmigración juvenil, no fueron años placenteros, ¿no? Nuevamente insiste en el tema de la lengua, dice un hombre que no tiene lengua no habla. Su lengua materna que tanto amaba muere ya al cabo de los siguientes 2 años en Israel. Y entonces es como que lo asalta una ira, una furia hacia todas aquellas personas que lo fuerzan a hablar en hebreo. Y entre el 48 y el año 50 ya va a trabajar, fue aprendiz en una escuela agrícola. 4 años seguidos estuvo en contacto con la tierra y esto le gustaba, porque esto lo fue ligando, ¿no?, a su nueva tierra y en definitiva también a la lengua hebrea y a los libros que ya estaba aprendiendo, e inclusive ya leía con fluidez. En su diario, que él continúa escribiendo, en el 47 escribe: todas las noches me repito a mí mismo, olvidar más y más. Cuanto más olvide, más fácil me será fusionarme con la tierra y con el idioma. Él pasará inclusive años en el ejército y ahí también va a pasar días muy, muy duros. Y él aprendió hasta qué punto su experiencia de infancia en el gueto y en el campo de concentración, esto estaba impreso en él. En esos años, ¿no?, en Israel, no nos olvidemos, todavía no existe el Estado, hay como un mandato o una consigna de olvidar, ¿no? Olvida, intégrate, habla hebreo, mejora tu aspecto. Esto era un poco la consigna. Pero él se da cuenta claramente de que el mundo que había dejado atrás, este mundo de sus padres, su hogar, sus calles, la ciudad, todo esto
Todo esto vivía y estaba arraigado en él. Y en el momento que comprendió esto, dejó de ser un huérfano y comenzó a ser una persona que tenía un lugar en el mundo. Estudió en la Universidad de Jerusalén, fueron años de ansias, de llenar las lagunas de su educación, porque él en realidad solo había cursado primero de primaria. Se matriculó en el departamento de Yiddish. ¿Por qué Yiddish? Porque en ese idioma, ¿sí?, todavía le latían los recuerdos de la casa de sus abuelos. Eso era algo suyo. En esa época también todos hablaban en contra del Yiddish. El Yiddish era objeto de desprecio, era la lengua de la desgracia, podemos decir. Pero él allí se refugia. ¿Quiénes fueron sus maestros? Martin Buber, Gershom Scholem. Ellos fueron sus profesores en la universidad. Todos ellos dominaban lenguas antiguas y modernas. Estos profesores provenían de la diáspora, igual que él. Y entonces, como él, llevan este dolor, ¿no?, de las dos patrias. Estudió literatura yiddish y literatura hebrea. Inclusive estudió Kabbalah y también estudió hasidismo. Escribió poesía en sus años de estudiante y comenzó a leer con avidez y admiración a Kafka, ¿no?, como él dice, a Camus, sus primeros profetas, ¿no?, de los que él quería aprender. Y fue amigo del escritor Agnon, Shai Agnon, Premio Nobel de Literatura. Fue su amigo, fue su compañero y fue su guía. Y así sus libros comienzan a surgir. Y ya con la primera novela corta, llamada Como la niña del ojo, Gershom Scholem, su maestro, le estrechó la mano y le dijo: Appelfeld, eres un escritor. A lo largo de su vida escribió casi 40 libros, novelas, ensayos, cuentos cortos, poesía. Menciono solo algunos: Caterina, Badenheim, 1939, Historia de una vida, Todo lo que he amado, y más, y más, y más. En realidad, todas las novelas son unas alegorías. Él escribe sobre el Holocausto antes, durante y después. Se casó con Judith Appelfeld. Judith es argentina, que mucho tuvo que ver con las correcciones de los libros. Tuvieron 3 hijos y Aarón nos dejó, falleció en enero del 2018 a los 85 años. Un dato para mí muy estremecedor es que en el año 60 se reunió con su padre. Él encuentra en una lista de la agencia judía, él encuentra el nombre de su padre. Aarón había dado a su padre por muerto y su padre también había supuesto que Aarón había sucumbido. Y en realidad ambos habían viajado por separado a Israel después de la guerra. El padre había sido enviado a una Mahabará en Bertubia, y esta reunión que es tan emotiva que Aarón dice que nunca pudo escribir sobre esto. Para ir cerrando este tributo, yo creo que lo que Aarón realizó a lo largo de su vida, de verdad es un ejercicio de memoria. Él al principio, no recuerda, y también se resiste a recordar, porque recordar, lo conduce a una infancia marcada por el horror, horror de la deportación y a la pérdida absoluta, ¿no?, de todos sus vínculos afectivos. Sin embargo, este recorrido, ¿no?, que es doloroso, lo va a realizar. Es una manera, entiendo yo, que lo que él hace es desafiar el dolor que le suponen esos recuerdos. Y lo va a lograr, porque así desentierra ese dolor, porque entiende que es la única manera de poder seguir viviendo. Y Aarón, este tributo es para ti y para todo el legado, todo lo que nos has dejado, tus obras, que para mí atesoran todo aquel judaísmo europeo. Y yo hoy, a través de este tributo, deseo que muchos podamos acercarnos, aproximarnos a todas tus obras, porque para mí son parte, ¿no?, de un legado inmenso, rico, que es tu vida, ¿no?, y que representa la de tantos otros. Y con esto me despido.
Pues con este tributo que le haces a Aaron Appelfeld, acercamos su figura aquí a Radio Sefarad y así también invitamos, como haces tú en estos últimos minutos, invitamos a los oyentes a leer las obras de este autor que Cecilia Levitt nos ha traído a este tributo Memorias de la Shoah. Gracias, Cecilia. Gracias a ti, Alejandro. Un saludo.